Evangelio de Lucas. Abran por favor sus Biblias en Lucas capítulo 11 y vamos a leer los versículos del 11 al 13. Y lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a leer la palabra de Dios, luego vamos a explicar la palabra de Dios y luego vamos a aplicar la palabra de Dios. Y algunos están diciendo, qué pereza que el pastor siempre dice lo mismo antes del sermón. Pero lo digo es porque aquí hay personas nuevas que no están acostumbradas a un tipo de predicación que llamamos predicación expositiva. Entonces yo les explico qué es la predicación expositiva antes de predicar. ¿Qué es la predicación expositiva? Es leer la palabra de Dios, explicar la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios. A diferencia, por ejemplo, del sacerdote católico romano, que lee la palabra de Dios y luego habla de política. A diferencia del pastor evangélico tradicional que lee la palabra de Dios y luego da el timbo al tambo, pero no expone la palabra de Dios. Perdón, no, vamos a intentar sufrir un poquito más este micrófono y si de pronto el Señor quiere después lo cambiamos. Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 13. Entonces vamos a leer la escritura. Esto es lo que dice la palabra del Trino y Santo Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo piden? Vamos a orar una vez más pidiendo ayuda del Espíritu de Dios en la exposición y audición de la palabra de Dios. Inclinemos nuestro rostro. Espíritu Santo del Dios Trino, gracias porque tú estás en medio de nosotros, haces que Cristo sea el centro de esta reunión. Él es el centro de todo en tu plan, Él es el centro de la iglesia, Él es el centro de nuestro culto, Él está en el centro en este momento y será el centro de esta predicación. Por tu gracia y por el poder que tú tienes sobre nosotros, harás que Cristo hoy con mucha fuerza sea más y más el centro y la única prioridad de todo en nuestras vidas. Te lo pedimos en su nombre santo. Amén. Para estudiar nuestro pasaje en el día de hoy, vamos a comenzar colocando nuestro pasaje en su contexto y entendiendo la importancia del tema que estamos estudiando en el día de hoy. Como ustedes recuerdan, estamos estudiando en el Evangelio de Lucas una sección que trata sobre el discipulado. Y vimos que para ser un discípulo de Cristo se requiere tener autonegación. La autonegación es esencial para uno ser un discípulo de Cristo. Una vez somos salvados, entramos al reino de Dios, ya somos discípulos de Cristo. Y esto es un gran privilegio. Pero aunque es un gran privilegio y ya uno tiene muchas cosas seguras cuando ya es discípulo de Cristo,
es tan solo un comienzo. Y muchos, escuchen bien, muchos tienen un buen comienzo, pocos tienen una buena carrera y un buen final. Los discípulos de Cristo suelen tener un buen comienzo, pero pocos tienen una buena carrera, pocos tienen, además de una buena carrera, un buen final. No es fácil ser un buen discípulo de Cristo. No es fácil correr una buena carrera. Los discípulos cometemos muchos errores y afectamos nosotros mismos nuestra carrera, nuestra vida, por nuestras malas decisiones. Y eso lo aprendíamos precisamente en el sermón anterior. El sermón anterior se nos hablaba del discipulado, mostrándonos a dos tipos de discípulos. Dos tipos de discípulos. Este cosiámpero será mejor quitarlo porque definitivamente me va a sacar la piedra y yo enojado no puedo predicar. Veíamos en el caso de Marta y María, dos hermanas, discípulas de Cristo, dos tipos de discípulos. Hay dos tipos de discípulos, ajustalo más que se está cayendo otra vez. Estas cosas no deberían pasar en el reino de Dios, pero pasan. Levántamelo un poquito. Veíamos que en el caso de Marta y María, la Sagrada Escritura nos enseña que hay dos tipos de discípulos. La diferencia que hay entre las dos hermanas nos muestra que hay discípulos que andan bien y otros discípulos que no andan tan bien. María era una muy buena discípula y Marta andaba equivocada en su vida como discípula hasta ese momento. Marta era una verdadera discípula de Cristo, pero no andaba bien hasta ese momento. Y ahí aprendimos que hay discípulos buenos, discípulos regulares y discípulos malos. Discípulos buenos han encontrado el camino hacia la madurez y constantemente van en él. Discípulos regulares se han dado cuenta de que no van en ese camino y se esfuerzan por llegar a él. Discípulos malos que están durmiendo en el sueño de la pereza y viven vidas cristianas mediocres y malas. Nuestro pasaje del día de hoy tiene un tema obvio. Cuando uno lee Lucas 11 del 1 al 13, el tema salta a la vista. ¿Cuál es el tema de ese pasaje? La oración. Y uno se pregunta, bueno, ¿será que este pasaje tiene algo que ver con el pasaje anterior? Eso es lo que estamos haciendo, colocando el pasaje en su contexto y observando si tiene algo que ver con el pasaje anterior. ¿De qué trataba el pasaje de Marta y María? Sobre el discipulado. ¿Qué cosa puede haber más importante para la vida de un discípulo que la oración? Absolutamente nada. No hemos cambiado de tema, es el mismo tema. Sigue hablándonos el Señor Jesucristo acerca de la oración. Y ustedes pueden hacer en este momento una abstracción. Piensen en la vida de oración de Marta y piensen en la vida de oración de María. Traten de imaginarlas. Sin duda alguna que la vida de oración de las dos hermanas era bien diferente. ¿Cuánta dificultad le daba a Marta encontrar un buen espacio para tener una buena y profunda oración que edificara su alma y la transformara en un corazón unificado? Marta, aunque se sentaba o se arrodillaba a orar, no podía olvidarse la olla que tenía cocinando en el fogón. En cambio, María era una mujer que tenía un corazón simple, sencillo, unificado. Un corazón que anhela una sola cosa. Y Marta contaba 1, 2, 3 y ya estaba en la mismísima presencia de Dios. En cambio Marta contaba 1, 2, 3 y no podía quitar la olla de la presencia de Dios. No, sin duda que el Señor nos está hablando de lo mismo. Del discipulado y del papel que juega la oración en la vida de un discípulo. Es más, si un discípulo falla en la oración, fallará en todo. Y por eso es que muchos tienen un buen comienzo, pero una mala carrera y un mal final. Porque no entienden la importancia de la oración y no disciplinan sus vidas para orar. Y los pastores
y algunos de nosotros que ya llevamos algún tiempo como pastores, hemos vivido lo suficiente para ver esto tristemente. Vemos a los discípulos que llegan a la iglesia con ese gozo, con esa alegría, y hay que verlos cuando se canta en la iglesia como gritan y saltan y danzan y ¡guau! Pero al poco tiempo se marchitan y se van. Algunos de ellos no son verdaderos creyentes, otros lo son, pero su vida decae porque nunca aprendieron la disciplina de la oración. Los discípulos de Jesucristo que estaban con él, curiosamente, pongan atención, no se interesaban mucho en la diferencia que hay entre Marta y María. Yo espero que a ustedes les haya causado un interés la diferencia que hay entre Marta y María, y hayan pensado durante esta semana en la diferencia que hay entre Marta y María, y sigan pensando esta semana en la diferencia que hay entre Marta y María, y yo mientras me subo al púlpito por estos días les voy a estar recordando la diferencia que hay entre Marta y María, pero parece que a ellos no les interesó la diferencia que hay entre Marta y María. Pero hubo algo que sí les interesó. ¿Qué fue lo que les interesó? La buena oración del Señor Jesús. Ellos vieron a Jesús orando y se interesaron por la oración. Supieron que la oración era algo vital para Él, que es el Hijo de Dios, limpio, sin pecado, que no puede ser vencido en tentación alguna, y aún así necesitaba orar fuertemente. Ellos no notaron que la diferencia entre Marta y María era importante, pero sí notaron que la vida de oración es importante. Ahora lo que vamos a hacer aquí nosotros es a conectar las dos cosas. Ellos no pueden hacerlo, pero nosotros vamos a hacerlo. Y con el favor de Dios vamos a ser transformados mucho más de aquí en adelante en nuestra vida de oración. Vamos a entender que la diferencia que hay entre Marta y María puede ser cambiada con una buena vida de oración. Y eso nos hace entender ahora la importancia del tema que estamos tratando. Vamos ahora a estudiar nuestro texto en su estructura fundamental. Cuando uno lee este pasaje, uno se da cuenta que el pasaje tiene tres cosas. Uno puede dividir este pasaje en tres partes. Lo primero que el Señor hace cuando sus discípulos le piden que les enseñe a orar es hablarles del contenido de la oración. En los versículos 1 al 4, Jesús da una oración modelo que nos muestra cuál debe ser el contenido de una oración vivificante que produce Marías y transforma Martas. El contenido de la oración. En segundo lugar, algo que es indispensable, la perseverancia en la oración. Y espero que recuerden esta frasecita que dije al principio: muchos tienen un buen comienzo, pocos tienen una buena carrera, no perseveran ni un buen final, porque se requiere perseverancia en la oración, y eso lo veremos en los versículos del 5 al 10. Y finalmente, la confianza en la oración. ¿Con qué actitud debemos orar? La confianza de ser escuchados y de recibir respuesta. A través de dos parábolas, el Señor muestra la perseverancia en la oración y la confianza en la oración. Y esas dos parábolas, Dios mediante, las estaremos viendo en nuestro siguiente sermón. Hoy nos concentraremos solamente en el contenido de la oración. Veremos un vistazo rápido de la oración modelo que conocemos con el nombre de Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Vamos entonces al versículo 1 y vamos a comenzar observando el contenido de aquella oración que transforma a Martas en Marías. Versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Dice que providencialmente el Señor se tomó un buen tiempo para orar, y luego de que terminó, uno de sus discípulos, no se nos dice quién, quedó inquieto por saber orar. En ese entonces los grandes rabinos enseñaban a sus discípulos a orar. Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. Los rabinos enseñaban a sus discípulos a orar. Y la forma como oraban en ese tiempo era una forma repetitiva, una forma carente de vida, una forma litúrgica, repetitiva. Repetían las mismas frases, eran frases copiadas, casi que calcadas. El Señor Jesús ahora les da un nuevo modelo de oración que no era conocido por ellos y que entre nosotros se conoce con el nombre de Padre Nuestro.
antes de pasar a analizar una por una las frases que contienen el Padre Nuestro, recordemos un poco qué es la oración. Si yo les preguntara a ustedes qué es la oración, ustedes estarían levantando la mano y dando distintas frases o palabras que aportan al entendimiento de lo que es la oración. Alguno diría: pastor, cuando yo estoy en oración, yo siento que tengo el privilegio más grande de mi vida. Como cantábamos en el primer himno, que un momento contigo es oro, decíamos en el primer himno que cantamos hoy. Entonces alguno diría: pastor, la oración es mi privilegio, y eso es verdad. Los cristianos, solamente los cristianos, tenemos el privilegio de estar delante de Dios en oración. Pero otro me diría: pastor, la oración es comunicación, y eso también es verdad. Cuando oramos estamos comunicándonos con Dios. Y otro me diría: pastor, la oración es relación. Relación. Pastor, es que mire que cuando yo estoy orando, yo cierro mis ojos y sé que el Señor está ahí. Pastor, cuando yo estoy orando, es como si yo lo pudiera tocar. Como hay un corito por ahí que dice que Dios está aquí tan cerca como el aire que respiro. Pero eso de Dios está tan cerca que lo pueda tocar es solo para las Marías, porque las Martas están pensando en el mondongo que tienen en la olla. Entonces no todos dicen: Dios está cerca, muy cerca, en una relación conmigo, en oración lo puedo tocar. Y otros me dirían: pastor, la oración es, como decía nuestro director de culto, la oración es una necesidad vital del cristiano. Porque así como el cuerpo necesita comida y aire, el espíritu nuestro necesita oración. Entonces, ¿qué es la oración? Antes de estudiar el Padre Nuestro, la oración es todo eso. Es tu privilegio, es tu comunicación, es tu relación, es tu necesidad vital. Y en la Biblia no se le llama al cristiano a orar, simplemente a orar. La Biblia dice: orad sin cesar. Lo que se dice es que tengamos una vida de oración. No es a orar extemporáneamente cuando nos queda un tiempito en la agenda, no. Es a tener una vida de oración. Los cristianos estamos llamados a tener una vida de oración. Y hay dos tipos de oración. Está la oración privada o devocional, la que hago a solas. Y está la oración pública o congregacional, la que hago con todos mis hermanos en la iglesia. La segunda, la oración congregacional, no es muy valorada por ustedes. De hecho, el miércoles, cuando tenemos el culto de oración, vemos que muchos o no pueden, por una razón de peso, asistir al culto de oración, o no les importa, o no saben la importancia que tiene orar congregacionalmente. Es muy importante orar en privado, pero también es muy importante orar juntos, una oración congregacional. La palabra de Dios dice que Cristo dijo: mi casa será llamada casa de oración. Así que los cristianos estamos llamados a participar de oraciones privadas y de oraciones congregacionales. ¿Y todo eso qué hace? Cada que usted está en un momento de oración privada verdadero, puro y poderoso, o en una oración congregacional verdadera, pura y poderosa, usted está siendo transformado de una Marta en una María. El Espíritu de Dios está obrando en usted transformación, porque la oración es un medio de gracia indispensable para el crecimiento espiritual. Bueno, ahora sí que hemos repasado qué es la oración y para qué sirve y por qué es necesaria y sus tipos. Veamos la oración del Padre Nuestro en nuestro texto. El Padre Nuestro lo podemos dividir en dos. Hay dos elementos en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, que es la oración modelo, comienza con una invocación y luego presenta 6 peticiones. Una invocación y 6 peticiones. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Comencemos con la invocación. La invocación es la primera frase que yo le digo a Dios para invocar su presencia, para decirle: aquí estoy, escúchame por favor. La invocación que el Señor nos manda utilizar, o nos dice, nos sugiere un modelo que podríamos utilizar, son 2 palabras: Padre Nuestro. Padre Nuestro. Y cuando nosotros decimos Padre Nuestro, lo que estamos haciendo es viendo a Dios como la fuente de todo en esta vida. El Padre Nuestro es la fuente, Dios es la fuente de todo en nuestra vida. La oración que verdaderamente edifica, la
La oración que transforma Martas en Marías es una oración centrada en Dios. Todo el tiempo Dios es el centro de toda la oración. Entonces cuando decimos Padre Nuestro, hacemos la invocación. No necesariamente siempre tenemos que decir Padre Nuestro. Podemos usar cualquier otro nombre, cualquier otro título. Podemos decir Dios Poderoso, Dios Soberano, El Shaddai, El Ayón, Adonai, lo que ustedes quieran. Pero hay una frase que es la invocación. Es como el tocar la puerta. El toquido para que me abran, ¿sí? Toco para que me abran, la invocación, Padre Nuestro. ¿Y qué es lo que estoy diciendo cuando digo Padre? Estoy reconociendo que Dios es mi Padre. Y eso nos muestra que la oración es solo para creyentes. Solo los que hemos nacido de nuevo en Jesucristo, hemos sido adoptados por Dios como hijos, podemos llamar a Dios Padre. Y esa oración, que empieza con esa invocación, Padre Nuestro, comienza colocándonos en la presencia de Dios con una conciencia humilde y alegre de que Dios es nuestro Padre. O sea que nosotros empezamos a orar con alegría porque podemos llamar a Dios nuestro Padre. Y esa primera frasecita, que puede ser alargada y complementada según el Espíritu ponga en su corazón, lo va a llevar a un momento de intimidad con Él. Esa frasecita abre la puerta y usted entra en intimidad con Dios. Luego de que usted lo llama Padre, usted lo dice nuestro. Note algo extraño en esta oración, que lo que deberíamos decir es Padre mío, porque yo estoy orando como en privado. Cuando estamos en una oración pública o congregacional, podríamos empezar diciendo Padre Nuestro. Suena sensato, pero cuando estoy solo, estamos solamente Él y yo. Sin embargo, Cristo me dice que diga, no Padre mío, sino Padre Nuestro. ¿Eso qué significa? Significa que los cristianos, cuando oramos, siempre tenemos un sentido corporativo. Es decir, que no estamos nunca solos delante de Dios, que hay muchos otros que están con nosotros delante de Dios. Los cristianos tenemos algo que se llama personalidad corporativa. Es decir, que nosotros nunca existimos solos en este mundo, siempre somos parte de un cuerpo. Padre Nuestro significa que tenemos una personalidad corporativa. ¿Por qué? Porque la máxima manifestación de la gloria de la redención no es la salvación de un individuo, sino de muchos, para constituir una sola familia, un solo cuerpo. Por eso la gloria de la redención, en su máximo punto, en su pináculo, será cuando todos juntos estemos delante del Señor y Él sea el centro de todo. Esa será la máxima manifestación de la gloria de la redención. Y eso lo recordamos cuando nosotros simplemente invocamos y decimos Padre Nuestro. Lo que estamos diciendo es, por Jesucristo, algún día yo estaré en medio de una gran multitud de hombres y mujeres de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Cristo estará en el centro y yo estaré en algún lugar de esa multitud. Y mi nombre se oirá de su boca. Y yo podré decir, amén. Como dice el himno, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Entonces cuando decimos Padre Nuestro, entramos inmediatamente en la presencia del Padre, pero nunca podemos abstraernos de que somos un cuerpo y estamos en medio de una multitud que le alaba y que le adora. Y estamos empezando a orar. Estamos apenas invocando al Señor. Y en ese momento en que lo invocamos, los que tienen un corazón como María, inmediatamente caen en adoración. Basta cerrar los ojos. Padre Nuestro, Él llega en su presencia, llega a ti, y tú sientes que está tan cerca con el aire que respiras. Su presencia te quebranta y comienzas a adorar. No hay otra cosa. Comienzas a adorar. A adorar a ese Padre que conoces, a ese Dios poderoso, majestuoso. Entonces esa invocación se convierte en la puerta abierta para un tiempo de adoración. Y comienzas a alabarlo, a exaltarlo. Y de tus labios y de tu corazón comienza a fluir alabanza, exaltación, adoración. Y algo muy especial
que los puritanos, unos ilustres cristianos del siglo XVII, decían: aparece la contemplación. La contemplación. Allí con tus ojos cerrados, en la comunión del Dios Altísimo, te sientes postrado ante su trono, adorándole y contemplándole. Y en tu alma ese gozo y ese deleite de la presencia del Señor. Ahí sale para afuera el mondongo, el sancocho, la barriga, los servicios, el problema con la esposa, todo queda afuera. Estás en la presencia del Dios Altísimo. El problema de Marta es que el sancocho tenía mucha fuerza y ella no podía sacarlo de ahí. El pago de los servicios tiene mucha fuerza y ella no podía olvidar el pago de los servicios. Por eso es que su oración no era unificadora, su oración no hacía bien a Marta, porque ella no podía abstraerse de este mundo material para estar en la presencia del Señor. Y ella llevaba todos sus prioridades, entre comillas, falsas prioridades, a la presencia del Señor. No era capaz de dejarlas fuera. En cambio, María era una experta. Ella entraba en la presencia del Señor, lo difícil era sacarla de ahí. En cambio, Marta, lo difícil era entrar. Ella no era capaz de entrar a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque su corazón era un corazón dividido. Ella no había aprendido a que su corazón tuviera una sola prioridad y daba demasiado valor a muchas otras cosas. Y por eso no podía tener esa contemplación y ese deleite que satisface el alma y unifica al corazón. Esa es nomás la invocación. La invocación, el primer momento. ¿Cuánto me va a demorar, pastor? Depende del tiempo que usted tenga. Si usted tiene que salir para su oficina y tiene solamente media hora, pues estará 10, 15 minutos. Después de que ha estado en la presencia del Señor, adorándole, alabándole, contemplándolo, deleitándose en Él, y Él con usted, porque la oración es algo en comunión, ¿cierto? Ahorita leamos que ¿qué produce en Dios la oración de su pueblo? Deleite, gozo, ¿cierto? ¿Qué dice Proverbios 15:8? Que el sacrificio de los impíos, es decir, que la oración de los que no son creyentes, ¿qué es para Dios? Abominación. ¿Pero qué es la oración de los justos? Gozo, deleite para Dios. Entonces ahí están usted y Dios en una relación íntima. Ahora que usted se ha deleitado y su espíritu regocijado, ahora usted va a empezar a orar, pidiendo a Dios, y va a hacer 6 peticiones. Son 6 peticiones que el Señor incluye en su Padre Nuestro. Las primeras 3 tienen que ver con la gloria de Dios y las segundas 3 con las necesidades del hombre. Son parecidos a la ley moral de Dios. La ley moral de Dios está dividida en esos dos bloques. El primer bloque, los primeros 4 mandamientos, tienen que ver con la relación entre nosotros y Dios, vertical, y los segundos 6 mandamientos, el segundo bloque, tiene que ver con la relación entre nosotros los hombres. Así la oración modelo tiene 2 bloques. Los primeros 3 bloques tienen que ver con la gloria de Dios, con Dios. Y los segundos 3 peticiones tienen que ver con el hombre y sus necesidades. Pero siempre Dios es el Rey. El reino y el centro está en Él. Entonces veamos en el versículo 2, ahora sí, las 6 peticiones divididas en 2 grupos de a 3. Empecemos con el versículo 2. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Esta es la invocación, ya la vimos. Veamos ahora la primera petición: santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos hablando de que Dios es santo. ¿Y qué es lo que queremos decir cuando decimos que Dios es santo? Que Dios es otro, que Dios es diferente, totalmente diferente. Y lo primero que debe dominar el corazón de un hombre y una mujer que sabe orar es un deseo, una pasión que lo consume de que la santidad de Dios, es decir, la diferencia que hay entre Dios y todo lo creado, sea conocida por más personas. Más personas conozcan que Dios es santo, más personas conozcan que Él es diferente, más personas sepan que Él es perfecto. Santificado sea tu nombre, muestra que el corazón de María tenía una sola pasión: la gloria de Dios en Jesucristo. María solamente quería que sobre la faz de la tierra todo el mundo conociera que Dios es santo, conociera la santidad de Dios, conociera la diferencia que hay entre Dios el Creador y la criatura.
La pasión por la santidad de Dios domina el corazón del creyente. Santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo que queremos decir cuando hablamos del nombre de Dios? Es todo su ser, es toda su persona. Cuando nosotros estamos alabando aquí y adorando, decimos, Dios, gloria a tu nombre. No es que escribimos el nombre y luego le decimos gloria a ese nombre. No, la palabra nombre representa todo el ser de Dios. Entonces, santificado sea tu nombre, es el deseo que consume el corazón del que ora, de que el mundo entero conozca a Dios, que Él es santo. Y santificar su nombre es hacer cualquier cosa para que cualquier ser humano conozca la santidad de Dios. Cuando nosotros hacemos algo que agrada a Dios, santificamos su nombre. Los demás pueden ver que hay un Dios que nos mueve a hacer esas cosas. Santificado sea tu nombre es pedir que sobre la faz de la tierra el mayor número de personas posibles vean los hechos de los justos y digan hay un Dios en los cielos, o vean las obras de Dios directamente sobre la tierra y digan hay un Dios que es santo, puro y sin mancha. Eso es lo primero. Miren ustedes que cuando empezamos a orar no estamos pidiendo por las necesidades del hombre primero, sino que estamos pidiendo por la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que necesita el hombre para ser feliz? Ver la gloria de Dios. La felicidad del hombre está en ¿qué? En ver la gloria de Dios. La felicidad del hombre no es un buen matrimonio, no es un buen empleo, no es una buena jubilación. El hombre no es feliz con esas cosas. Lo que hace al hombre feliz es ver la gloria de Dios. Cuando el hombre ve la gloria de Dios, es feliz, así sea pobre, así sea viudo, soltero, así esté desempleado. El hombre que ve la gloria de Dios es feliz, porque Dios ha unido su gloria con nuestra felicidad. ¿Y de quién se acuerdan cuando digo eso? Del pastor Arocha. Ese es su pasaje favorito, su predicación favorita. Dios ha unido nuestra felicidad con su gloria en la persona de Cristo. Por eso cuando vamos a Cristo, ¿qué somos? Felices. Por eso todo el tiempo necesitamos ver a Cristo, porque eso es lo único que nos hace felices. Dios nos diseñó no para ser felices con un título, no para ser felices con la riqueza. Nosotros estamos hechos para ser felices viendo la gloria de Dios. Por eso un hombre que ora, lo primero que pide es, Señor, que haya más seres humanos que puedan ver tu gloria. Eso es santificado sea tu nombre. Señor, y que tu iglesia vea tu gloria. Señor, y que yo vea más tu gloria. Porque eso es lo que me hace feliz. Eso es la primera petición a grandes rasgos. Segunda petición, otra vez versículo 2. Santificado sea tu nombre, primera petición. Venga tu reino, segunda petición. Y si en la primera petición veíamos a Dios como el santo, en la segunda petición lo vemos como el soberano. Dios es soberano. Venga tu reino. ¿A qué nos referimos cuando pedimos que venga el reino de Dios? El reino de Dios ha estado sobre la faz de la tierra desde que Dios creó el mundo. Pero el reino de Dios tiene distintas etapas. El reino de Dios tiene una primera etapa en la historia primitiva. El reino de Dios comienza con Adán. En la historia primitiva el reino de Dios estaba con Adán y Noé. Luego pasa Noé y luego pasa Abraham. El reino de Dios en la historia primitiva estuvo con esos tres hombres. Luego de Abraham, el reino de Dios pasa a la nación de Israel. Durante el periodo de la historia de la nación de Israel, ¿dónde estaba el reino de Dios? El reino de Dios estaba en la nación de Israel. Pero luego el Señor Jesucristo, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Quita el reino de Dios de la nación de Israel y lo pasa ¿para dónde? Para la iglesia. ¿Dónde está ahora el reino de Dios? El reino de Dios está en la iglesia, pero es un reino invisible. Solamente lo pueden ver ¿quiénes? Los que han nacido de nuevo. Solamente Cristo es rey en un sentido estricto y práctico sobre aquellos que han nacido de nuevo. Pero cuando nosotros decimos venga tu reino, no estamos pidiendo que vuelva la época de Adán, no estamos pidiendo que vuelva la época de Israel, no estamos pidiendo que sencillamente que la iglesia manifieste su reino, porque ya el reino está en la iglesia, el reino ya está aquí, sino que estamos pidiendo que venga el reino en su fase final. ¿Cuál es la fase final del reino? Cuando Jesucristo vendrá por segunda vez
y Él será Rey de reyes y Señor de señores sobre toda la tierra, y todo ojo lo verá, y todos se postrarán delante de Él. Algunos nos postraremos con mucho gusto y con lágrimas en los ojos, diciéndole gracias por tu cruz, y otros se postrarán y se doblarán, crujiendo los dientes y maldiciéndole a Él, para luego ser echados al infierno. Toda rodilla se doblará, toda. Es eso lo que estamos pidiendo cuando decimos venga tu reino. Ven, Señor Jesús, ven ahora a reinar sobre cielo nuevo y tierra nueva. Y cuando decimos venga tu reino, no solamente estamos proyectándonos hacia esa venida final del reino, sino que antes de esa venida final del reino deben suceder muchas cosas. El reino va avanzando poco a poco. Cuando decimos venga tu reino, estamos pidiendo todo lo que tiene que ver con el avance del reino. ¿Y cómo avanza el reino? Con la evangelización. Cuando yo evangelizo y ganamos un alma para Cristo, el reino avanza. Con el discipulado, cuando yo discipulo a una persona y le hago entender las verdades básicas del cristianismo y la mente de esa persona es renovada y edificada, el reino avanza en esa persona. La santificación personal es también un avance del reino de Dios. Cuando yo planto una iglesia, estoy avanzando el reino de Dios. Cuando yo reformo una iglesia, estoy avanzando el reino de Dios. Las misiones avanzan el reino de Dios. Cuando yo corrijo a una persona que está en pecado y la hago vivir para el reino de Dios, obedeciendo la ley de Dios, estoy avanzando el reino de Dios. Cuando yo le enseño a la gente a comer para la gloria de Dios, a beber para la gloria de Dios, a vestirse para la gloria de Dios, estoy avanzando el reino de Dios. Cuando una hermana renuncia a vestirse como las mujeres del mundo y empieza a vestirse de forma piadosa, estamos avanzando el reino de Dios. El reino de Dios avanza cuando la voluntad del Señor es hecha, cuando Dios es obedecido, y eso será máximamente visto en su segunda venida. Esa es la segunda petición, venga tu reino. Y eso nos coloca inmediatamente en la tercera petición, que está muy conectada con la anterior. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Verso 3, hágase tu voluntad, verso 2, perdón, al final. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo que estamos diciendo cuando oramos, hágase tu voluntad en el cielo, como en el cielo, así también en la tierra, es que la ley de Dios sea obedecida sobre la tierra. Que la ley de Dios sea obedecida sobre la tierra. Hágase tu voluntad no se refiere a la voluntad de su decreto. Por el decreto de Dios sucede todo lo que Dios quiere todos los días y a toda hora sobre la faz de la tierra. Por su decreto. Pero cuando estamos orando, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, no estamos orando por la voluntad de su decreto, sino por la voluntad de sus preceptos. Es decir, por su ley moral. Y lo que estamos pidiendo es que haya más personas sobre la faz de la tierra que conozcan su ley y la obedezcan. Eso es lo que queremos decir. Y por eso es que debemos enseñar la ley moral de Dios, conocer la ley moral de Dios y hacer que nuestros niños conozcan la ley moral de Dios y obedezcan la ley moral de Dios, porque de esa manera hay más personas haciendo su voluntad sobre la faz de la tierra. Estas son pues las primeras tres peticiones. Santificado sea tu nombre, Dios es santo. Segundo, venga tu reino, Dios es soberano, y hágase tu voluntad, Dios es Señor a través de su ley. Entonces miren que la verdadera oración, la oración que transforma Martas en Marías, está centrada en Dios, comienza en Dios, continúa en Dios, y aunque ahora vamos a pasar a orar por las necesidades de los hombres, vamos a seguir centrados en Dios. Vamos a pasar ahora a la segunda mitad. La segunda mitad del Padre Nuestro contiene tres peticiones relacionadas con las necesidades de los hombres. Veamos ahora la cuarta petición en el verso 3. Ya vimos las tres primeras peticiones. Ahora veamos la cuarta petición en el verso 3. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si en la primera oración, la primera petición, veíamos a Dios como santo, santificado sea tu nombre. En la segunda, como soberano de un reino, venga tu reino. Y en la tercera, como Señor que da una ley, hágase tu voluntad.
ahora vemos a Dios como nuestro proveedor. Danos el pan de cada día. ¿Qué es lo que pedimos cuando decimos danos el pan de cada día? Toda provisión física necesaria para sostener nuestra vida en este mundo, a fin de que sigamos viviendo a los pies de Cristo como María. Lo que estamos pidiendo es el sustento, el abrigo, la comida, la salud, una vivienda, una esposa, un hogar. Todas las cosas que tienen que ver con la vida de este mundo están incluidas en esa petición: danos el pan de cada día, el pan nuestro de cada día. Lo que quiere decir es que toda provisión Dios está dispuesto a dárnosla y debemos pedirla, pero no cada 15 días, no cada mes, sino cada día. Y eso indica de paso que cada cuánto debemos orar, todos los días, porque todos los días necesitamos pan, ¿o no? Así usted haya mercado para todo el mes y tenga la alacena llena, usted se levanta y debe pedir por el pan de cada día, a pesar de que ya lo tiene ahí. ¿Por qué? Porque eso está demostrando de que usted es un hombre o una mujer dependiente de ese Padre que lo ama y que sabe que Él le da todas y cada una de las cosas que usted tiene en su casa. Aquí lo que tenemos es a un creyente humilde, dependiente de Dios, que todos los días va al trono de la gracia como los pajaritos a pedir el sustento que Él necesita. Recordando siempre que cuando pedimos danos hoy nuestro pan de cada día, después salimos a trabajar, porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Que el que no trabaje, que no coma. Entonces no es pidiendo el pan de cada día y quedámonos con la boca abierta para que el pan caiga del cielo. No, es pedir a Dios y salir a trabajar, porque la Biblia enseña ambas cosas. La sexta petición, pues, nos coloca delante de Dios como proveedor, a nosotros como criaturas humildes y necesitadas, pero que tenemos un Padre amante que está dispuesto a darnos lo que le pedimos. Y se lo pedimos con la confianza de recibirlo. Y Él nos va a dar lo que le pedimos. Dice la Escritura que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que fue lo que acabamos de hacer en las tres peticiones anteriores, pedimos por el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿cuál es la promesa? Que todas nuestras necesidades nos serán abrigadas, incluido el pan, el sustento, el abrigo, todo lo relacionado con la vida familiar y con las necesidades de este mundo. Esa es entonces la sexta petición. La cuarta petición. Noten que a pesar de que pasamos de las peticiones relacionadas con Dios a las peticiones relacionadas con el hombre, ¿quién sigue siendo el centro de la oración? Dios. Dios sigue siendo el centro de la oración. Ahora rápidamente pasamos a la quinta petición en el versículo 4. Y perdónenos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Si en la cuarta petición nosotros estamos pidiendo provisión material, ¿qué estamos pidiendo en la cuarta petición? En la quinta petición. Si en la cuarta pedimos provisión material, ¿qué estamos pidiendo en la quinta? Provisión espiritual. ¿Y cuál es la primera provisión espiritual que nosotros necesitamos? El perdón, porque todos los días estamos violando la ley de Dios. ¿Quién de ustedes es un buen samaritano? Levanten la mano los que son buenos samaritanos. Espero que después del sermón sobre el buen samaritano, ninguno aquí haya quedado con la jactancia de creerse que es un buen samaritano. De hecho, algunas veces cuando estamos compartiendo el Evangelio a personas que ya han tenido contacto con el cristianismo y han ido a iglesias que no son de corte reformado, uno le pregunta a personas que supuestamente son cristianos, les pregunta: oiga, ¿usted es bueno o malo? Y esas personas le contestan a uno: yo soy bueno. Y uno inmediatamente se da cuenta que esas personas no han nacido de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo nunca dice que es bueno, y menos cuando ha entendido la parábola del buen samaritano. Entonces, cuando nosotros decimos perdónenos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos deben, lo primero que estamos pensando es que nosotros no hemos amado a Dios perfectamente, ¿o sí? Y que nosotros no hemos amado a nuestro prójimo perfectamente como el buen samaritano, ¿o sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Humillarnos. En la cuarta petición nos humillamos como criaturas dependientes esperando el pan, porque usted tiene un arte, sus manos le sirven para ganarse la vida,
hacer una profesión, pero usted puede amanecer con un infarto cerebral y no puede ir a ganarse el pan. ¿Y quién es el que le da el pan aún después del infarto cerebral? Dios. O usted puede llegar a la oficina y encontrarse con la noticia de que ha sido despedido. Entonces, usted no se puede jactar delante de Dios, ni de lo que hace, ni de lo que tiene. ¿Sabe qué es lo que usted tiene delante de Dios? Pecado. Y por eso, ¿qué es lo primero que necesita? Perdón. ¿Cuál es la primera provisión espiritual que usted necesita? El perdón. Pero en ese rubro, en ese ítem de la provisión espiritual, danos el perdón, usted puede incluir cualquier otra clase de provisión espiritual. Por ejemplo, usted puede pedir por el fruto del Espíritu Santo. Señor, haz que el fruto del Espíritu Santo sea más evidente en mí. Usted puede pedir por ser más santo, porque eso todo es provisión espiritual. Señor, santifícame, hazme más santo. Usted puede pedir tener un corazón unificado. Yo espero que muchos de ustedes, después del sermón de Marta y María, estén haciendo esta oración. Señor, dame un corazón unificado. Dame un corazón que anhela una sola cosa. Dame un corazón que tiene una sola prioridad. Y como vamos a ver el próximo domingo, si Dios nos da la vida, no vamos a hacerlo una vez, no una semana, no un mes. Vamos a hacerlo perseverantemente. Y lo vamos a recibir de Dios. Porque Él quiere darnos eso, pero debemos de pedírselo perseverantemente. Entonces, cuando decimos perdónanos nuestros pecados, podemos incluir en ese rubro toda clase de bendición espiritual, las necesidades espirituales. Y ahí estamos viendo a Dios como proveedor. Dios es nuestro proveedor, pero también es nuestro salvador. En la cuarta petición, danos el pan, es nuestro proveedor, y en la quinta petición, danos el perdón, es nuestro salvador. Y ahora pasamos a la sexta y última petición. La sexta y última petición que está ahí mismo en el versículo 4, la parte final. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Miren, nosotros somos criaturas frágiles que necesitamos, primero, provisión. Danos hoy nuestro pan de cada día, provisión física. Necesitamos provisión espiritual. Danos el perdón y toda clase de bendición espiritual. Pero también, ¿qué necesitamos? Necesitamos protección. Protección porque vivimos en un mundo malo, estamos en medio de un ejército enemigo, tenemos enemigos por dentro y enemigos por fuera que quieren hacernos caer en todo momento y destruir nuestra comunión con Dios y nuestra carrera. Y nosotros por nosotros mismos no seremos capaces de obtener el pan si Dios no lo da, no tendremos el perdón ni ningún don espiritual si Dios no lo da, y no podremos repeler o resistir las fuerzas del mal contra nosotros si Dios no nos protege. Ninguno de ustedes ni yo ha resistido jamás caer en tentación, caer en algún pecado por sí mismo. La gracia del Dios Altísimo nos ha protegido de caer. Y cuando nos ha dejado caer, lo ha hecho para nuestro bien, lo ha hecho para purificarnos, lo ha hecho para santificarnos. Cuando pedimos, no nos dejes caer en tentación. La palabra tentación es una palabra neutra en el griego, y lo que puede significar es, no nos dejes caer en pecado, o no nos metas en difíciles pruebas. Las tentaciones también son pruebas. Y lo que le estamos pidiendo a Dios allí es, Señor, yo quiero tener una buena carrera. Cuando le decimos, Señor, no me dejes caer en tentación, me estoy viendo a mí mismo como corriendo una carrera que puede durar 20, 30, 40 años, y le estoy diciendo, Señor, por tu gracia, en esos 30 años que yo voy a vivir, no permitas que yo caiga nunca en un pecado escandaloso y nunca en ningún otro pecado. Cuando yo le digo, Señor, no me dejes caer en tentación, estoy diciéndole, Señor, no permitas que yo caiga como David, que mató a un hombre y adulteró con una mujer siendo creyente. No me dejes caer como Pedro, que te maldijo, que te negó con maldición. No me dejes caer como tantos santos que han caído y han manchado sus carreras. Señor, dame una carrera sin caída. No me dejes caer en tentación. Permite que desde mi conversión
hasta el final de mi carrera yo no caiga en pecado, que mi carrera sea una carrera limpia. Y si ya hemos caído en tentación, ya hemos caído en pecado, le damos gracias a Dios porque aún eso ayuda para nuestro bien y le pedimos, Señor, de aquí en adelante no caiga nunca más. Y el resto de mi carrera yo sea sin pecado. Porque muchos tienen un buen comienzo, muy pocos tienen una buena carrera y un buen final. ¿Y saben por qué? Porque no oran. Ustedes saben cuál es el poder que tiene la oración para evitarnos caer en tentación. El Señor dijo, velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. ¿Y por qué? Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Todos ustedes aquí quieren tener una buena carrera y se levantan, Señor, yo quiero ser el mejor cristiano posible, y esa no caen. ¿Y saben por qué? Porque no oran. La oración impide que caigas en tentación. La oración tiene un gran poder para librar al creyente de la tentación. Por eso el Señor les dijo, orad que no entréis en tentación. Se lo dijo a Pedro cuando le anunció la negación. Y Pedro, en vez de orar, ¿qué se puso a hacer? A dormir. Y en vez de cuidarse, se fue detrás de Cristo a meterse en la boca del lobo. Cuando uno ora, hace mucho menos posible caer en pecado. Los creyentes que oran van a tener vidas más santas, no caerán en tentación. Pero también las pruebas son inevitables. Cuando estamos en esta carrera vamos a tener muchas dificultades. La vida del creyente es de muchas pruebas. Y cuando decimos no nos metas en tentación es que si no vamos a estar en una situación difícil, en esa situación difícil nosotros no caigamos en pecado. Cuando estamos en una dificultad somos más propensos a caer en pecado. Cuando decimos no nos metas en tentación estamos diciendo, Señor, a pesar de que traigas duras pruebas, permíteme honrarte y glorificarte en medio de la prueba. Brevemente, estas 6 peticiones con esta invocación son el contenido de una oración que transformará el corazón de Marta en el corazón de María. Niños, escuchen bien. Niños, para ustedes también es el Padre Nuestro. Sus papás deben enseñarles el Padre Nuestro. Ustedes deben saberlo de memoria, así como deben saber los 10 mandamientos de memoria. Y deben saber qué es lo que queremos decir cuando decimos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, danos el pan de cada día, perdónanos y protégenos de caer en tentación. Los niños deben memorizar el Padre Nuestro y deben entender lo que el Padre Nuestro dice. Niños, escuchen bien, niños. A ustedes no les gusta orar. Sus padres tienen que obligarlos a orar. Cuando ustedes espontáneamente, con amor, se arrodillan para orar solitos, sus papás y nosotros los pastores sabremos que el Espíritu Santo ha orado en ustedes. Los ha tocado, los ha transformado. Entre tanto, oren. Así a ustedes no les gusta orar, oren. Que en esa posición de rodillas ante Dios vendrá el Espíritu Santo y los salvará. Y pastor, ¿cómo voy a orar? Si no se te ocurre otra cosa, niño, repite de memoria el Padre Nuestro, pero hazlo pensando cada cosa que dices y el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Para los niños el Padre Nuestro es un recurso maravilloso. Nosotros los adultos no debemos orar al Padre Nuestro repitiéndolo como una fórmula. Debemos usar el Padre Nuestro como una guía para introducir el contenido de nuestras oraciones. Pero para ellos sí pueden orarlo y repetirlo frase por frase, y el Espíritu de Dios obrará a través de esa grandiosa oración que es la oración del Padre Nuestro. Muy bien, ¿qué hemos aprendido en el día de hoy del primer punto de nuestro pasaje, el contenido de la oración? Lo que hemos aprendido lo podemos resumir en lo siguiente. Primero, que Dios demanda de nosotros, no que oremos ocasionalmente, sino que tengamos una vida de oración. Segundo, que la oración es fundamental para transformar un corazón dividido como el de Marta en un corazón unificado como el de María. Y es la falta de disciplina en la oración lo que hace que hay tan pocos discípulos maduros
en la iglesia de Cristo. Tercero, que el contenido de la oración es fundamental, que la oración debe estar centrada en Dios, orando primero por las tres peticiones que tienen que ver con la santidad, el reino y la voluntad de Dios, y luego las tres peticiones que tienen que ver con la provisión física, provisión espiritual y protección de los hijos de Dios. Siempre centrados en Dios en la oración. Y para terminar, nuestro pasaje nos hace a todos una sola pregunta. ¿Qué ha sido hasta hoy nuestra vida de oración? ¿Qué ha sido hasta hoy nuestra vida de oración? ¿Quién de nosotros realmente es un hombre de oración? ¿Quién de nosotros realmente es una mujer de oración? Hermano, hermana, ¿tienes tú disciplina para orar? ¿Cómo es el manejo de tu agenda? Algunos cristianos oran en los espacios que les quedan libres en la agenda. Los que son como María agendan orar. Los que son como Marta oran en los espacios libres, y por eso es que no pueden sacar lo que tienen en la cabeza cuando están orando. El verdadero, el creyente maduro que camina hacia la madurez, él agenda orar. Él agenda orar. Y hermano, hay cosas que tú prefieres orar. Hay cosas que tú prefieres orar, como ver el desafío, o el yo me llamo, o el no sé qué. ¿No es verdad que has perdido mucho tiempo viendo esas tonterías en vez de orar? Por eso es que estás como Marta, porque hay muchas cosas que prefieres a orar. ¿Hay en tu oración contemplación? ¿Hay en tu oración contemplación? Hermano, hermana, ¿la palabra contemplación significa algo para ti? ¿Hay en tu oración deleite? ¿Te deleitas verdaderamente en la oración? ¿Hay pasión por la gloria de Dios en tu oración? ¿Hay alguna vez en tu oración un dolor muy grande porque los hombres no glorifican a Dios? Si hay esas cosas, tú vas camino en convertirte en una mujer o un hombre de un corazón unificado como María. Y a nuestros amigos que nos visitan, amigos que ustedes nos visitan hoy aquí, hay algo que ustedes les han dicho todas sus vidas que es una mentira, y es que Dios escucha sus oraciones. Eso es una mentira. Amigos, Dios no escucha las oraciones de un hombre ni de una mujer que no se haya arrepentido de sus pecados genuinamente y creído en Jesucristo. Las oraciones del inconverso son abominables a Dios. Pastor, pero yo he hecho muchas oraciones y Dios me las ha contestado. Sí, por su gracia común. Pero sus oraciones, las oraciones de un incrédulo, son completamente desagradables a Dios. Porque para que sea agradable tienes que hacerlo por medio de Jesucristo y con verdadera fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que para ti, este mensaje sobre la oración también te habla sobre la condición de tu propio corazón. Por mucho que ores, si no te has arrepentido de todos tus pecados y creído en Jesucristo, por mucho que ores, no recibirás de Dios ni agradarás a Dios con lo que haces. Así que si quieres verdaderamente orar y ser escuchado por Dios, comienza en este instante orando con arrepentimiento. Señor, reconozco que he violado tu ley toda mi vida, que merezco el infierno, pero ahora vengo a Cristo como mi Salvador y te suplico con mi oración me perdones. Lávame con tu sangre preciosa, límpiame de toda mi maldad y seré salvado. Ora de esa manera, pidiendo a Dios que entre en su corazón. No necesita venir aquí al frente. En otras iglesias lo invitan a usted a pasar aquí al frente. No necesita venir al frente, ahí donde usted está. Si usted se ha dado cuenta esta tarde que todas sus oraciones son abominables ante Dios porque usted no es un verdadero creyente, arrepiéntase, crea en Jesucristo y la primera oración que haga ahora será agradable a Dios. Y usted sentirá el gozo de la salvación y podrá inclinarse como María y todos los que como ella se deleiten en Dios y ser verdaderamente feliz. Nada lo hará feliz, sino conocer verdaderamente a Cristo y disfrutar de una vida de oración delante de Él. Y por fin, cuando nos muramos, ¿cuándo cesaremos de orar? Cuando nos muramos. Una de las cosas más hermosas que trae la muerte es que ya no habrá más oración. Así que invitamos a los que no conocen a Cristo a que vengan a Él en oración y le conozcan y entren a vivir con nosotros una vida de oración.
Y ahora pongámonos de pie y vamos a orar y a cantar, diciendo a través de los himnos lo mismo que hemos predicado, que hay un dulce mandato que Dios nos ha dado, que es el mandato de la oración, a través del cual con nuestro amado Padre tenemos comunión. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre nuestro, el llamado de atención de tu Espíritu es claro a todos los que estamos aquí. Nos hemos dado cuenta hoy de que no hemos obedecido a este mandato capital de tener una vida de oración. Hoy somos redarguidos, somos regañados por tu Espíritu Santo al ver lo mucho que nos hemos dejado atrapar por los afanes de esta vida y lo poco que hemos hecho por tener un corazón unificado utilizando con disciplina la oración. Señor, tú nos has mostrado que muchos cristianos han tenido un buen comienzo, muy pocos tienen una buena carrera y un buen final porque no tienen disciplina en la oración. Gracias por este medio de gracia maravilloso. Te pedimos que nos permitas utilizarlo con gozo y deleite, que podamos entrar en tu presencia con una santa invocación, invocando tu nombre, tocando tu puerta, Padre nuestro que estás en el cielo, e inmediatamente al instante estar en tu presencia, adorándote, alabándote, contemplándote, deleitándonos en tus atributos y en la obra de tu creación y redención. Y allí contemplándote nuestro corazón sea unificado y purificado, para luego expresarte con toda pasión nuestro celo por tu gloria. Santificado sea tu nombre, tu gloria sea vista de mar a mar. Bendito Dios, santificado sea tu nombre, tu gloria sea vista en mi vida, tu gloria sea vista en mi iglesia, tu gloria sea vista en mi ciudad, en mi país y en todo el mundo, y anhelo que tu gloria cubra la tierra como las aguas cubren el mar. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, el reino de Cristo, avance en la tierra, salvando cada alma, discipulando cada alma, santificando hasta la madurez cada alma, estableciendo iglesias bíblicas, reformando iglesias deformadas, enviando misioneros, estableciendo hogares donde se vive para la gloria de Dios, creando hijos para la gloria de Dios. Avance tu reino hasta su fase final. Venga Cristo sobre la tierra a juzgarlo todo, a separar al creyente del inconverso. Se haga su voluntad, su ley sea obedecida por cada vez más cantidad de personas sobre la faz de la tierra. El pan nuestro de cada día, dámoslo. Toda provisión necesaria para la vida física no falte en nuestras vidas. La provisión espiritual no nos falte, empezando por el perdón, por añade fruto de tu espíritu, añade santidad, añade unificación a nuestro corazón, añade todo don y gracia espiritual y protección. Nunca nos falte tu protección, porque son muchas las tentaciones. No nos dejes caer en tentación. Guarda nuestros ojos. Ayúdanos a hacer pacto con nuestros ojos para no codiciar la Virgen, para no ir detrás de la mujer del prójimo. Guarda nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra imaginación. Ayúdanos a estar alertas delante del televisor. Ayúdanos a estar alertas en las calles, cuando vemos mujeres mal vestidas en las calles, incluso cuando algunas mujeres vienen mal vestidas a la iglesia. Ayúdanos a guardar nuestros ojos para no caer en tentación. Y cuando vengan las pruebas, también en las pruebas, damos la fuerza, porque cuando estamos debilitados por la prueba, más fácilmente caeremos en pecado. Pero tú nos guardas de tentación. Y si algunos de nosotros ya hemos caído en pecado, ese pecado en que ya hemos caído no ha destruido nuestra carrera. Los cristianos nunca nos caemos hacia abajo, siempre caemos hacia arriba, porque todo lo que sucede a los que amamos a Dios nos ayuda para bien. Y aún los que ya han caído pueden tener una gran carrera y terminar con un gran final. No nos dejes caer en tentación.
y el que es poderoso para guardarnos sin caída, al único y sabio Dios, el soberano, el emperador de toda la tierra. Él nos guardará de caer. Líbranos del mal. Alrededor de nosotros hay muchos hombres malos, de toda clase. Guarda, Señor, a nuestras mujeres del hombre malo. Guarda a nuestras mujeres del violador, del asesino. Guarda a nuestras mujeres, Señor. Guarda a nuestros niños, oh Dios, de esos infames monstruos que se atreven a dañarlos, a tocarlos. Guarda, Señor, a nuestros niños del mal, a nuestros ancianos también, a nuestros padres, Señor, y guárdanos a nosotros. Guárdanos de la bala perdida, aunque nosotros sabemos que las balas perdidas no existen. Todas las balas que hay sobre la faz de la tierra son dirigidas por el dedo de Dios, y ellas dan exactamente en el blanco donde Dios quiere que dé. Guárdanos de accidentes, de calamidades, de terremotos, de escasez. Guárdanos, Señor, de todo el mal que hay sobre la faz de la tierra. Sabemos que vas a hacer que todos esos males redonden para nuestro bien y tu gloria. Gracias, pleno y santo Dios. No nos queda más que adorarte. Por eso la oración modelo comienza con adoración y termina con adoración diciendo: porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Y todo el pueblo contesta: amén. Oh Padre, muchas gracias. Gracias por esta oración modelo. Hoy hemos tenido una visión fresca de ella. Hoy hemos sido motivados a mejorar nuestra vida de oración. Hoy hemos sido motivados a seguir el camino de María y abandonar el camino de Marta por medio de la fuerte y edificante oración. Ahora queremos cantar sobre esa oración y seguir disfrutándola. En el